días, Tania. Gracias por la invitación. Nos gustaría conocer y que nos explicara más ampliamente sobre este término que hemos estado anunciando en esta mañana, porque si bien es cierto, como lo mencionamos, es un término que en los países en vías de desarrollo pues no es conocido. De hecho, para muchos será la primera vez que lo escuchan. Sí, Tania, me parece que la base perfecta es de donde partió usted, que es la definición de la UNESCO, que es la inhabilidad de entender textos complejos para el funcionamiento en la vida diaria, a pesar de haber recibido una educación formal. Entonces, tiene el analfabetismo funcional un impacto a nivel personal, un impacto a nivel colectivo y luego un impacto a nivel social, todos con efectos perjudiciales que forman una cadena negativa de cómo nos desarrollamos como personas. Licenciado, estas nuevas modalidades implementadas por la Secretaría de Educación, no solo aquí en el país, sino que también en otras partes del mundo, producto de la pandemia, ¿estarían también dejando más niños analfabetos, ya que podrían estar distraídos o no prestar la atención correspondiente cuando reciben sus clases? Bueno, creo que las maneras, las estrategias que se han tomado para reaccionar a esta pandemia no pueden ser criticadas porque no estaban listos los países para reaccionar a algo de esta magnitud. Así que creo que el espíritu de los profesores, el espíritu de los administradores de las escuelas está en hacer lo mejor posible y aumenta la importancia del apoyo que reciban los educadores por parte de los padres en casa. Así que creo que no es algo que se pueda culpar de que está empeorando el problema, pero lo está sacando más a relucir. ¿Hay tipos de analfabetismo funcional, licenciado? Y de ser así, ¿cuáles serían esos tipos? Sí, bueno, el analfabetismo funcional, pues además de la falta de leer, de la falta de poder comprender textos complejos, también incluye la funcionalidad numérica. Entonces, veamos el impacto que tiene a nivel personal. Puede venir desde el cuidado personal para tomar medicinas y entender una posología, entender un diagnóstico para cuidarnos a nosotros mismos. Puede venir desde el punto de vista de hacer un presupuesto familiar, puede ver de poder comparar precios, ver que un mismo artículo está con diferentes descuentos en dos lugares y poder calcular dónde es más favorable comprarlo. Y esto viene a impactar en la satisfacción de vida personal, en la autoestima, y un paso más adelante, pues esto impacta en nuestras relaciones colectivas, con nuestra familia, con nuestro vecindario, con nuestro trabajo, y en lo siguiente que desemboca es en la falta de productividad, por ejemplo, en nuestros trabajos, porque nos toma más tiempo del que debería una tarea, y esto viene a impactar negativamente en el eficiente uso del tiempo de la sociedad, porque no somos confiables al momento de resolverle problemas
a nuestros vecinos, a nuestros clientes, a nuestra familia, a nuestros colaboradores, y esto tiende a crear malas relaciones, que tiende a crear frustración, y se da el siguiente paso ya cuando estamos hablando a nivel social. Se ponen en peligro los valores democráticos, se pone en peligro la gobernabilidad, porque hay una falta de entendimiento de cómo funciona el mundo y de satisfacción de cómo nos desarrollamos en él. Y eso viene y eso pone más en peligro el tema de convivencia a nivel social cuando se introducen temas como pues, lo que ha estado en el oído público los últimos años, los fake news, la desinformación, la posverdad, los hechos alternativos y la capacidad de poder diferenciar lo que es la verdad y lo que no, viene luego a afectar cómo nos vemos como ciudadanos. Así que diría que esa es la cadena. Licenciado, las redes sociales, por ejemplo, todo el tema del internet, de la tecnología, ¿podría venir a ayudar a erradicar el analfabetismo, este tipo de analfabetismo funcional? ¿O contrario a eso, estamos subutilizando estos medios? Es una excelente pregunta, porque como toda herramienta depende el uso que se le dé. Cuando la tecnología facilita las tareas diarias repetitivas que años atrás requerían un poder de cognición determinado y un aprendizaje, y ahora nos la facilita, y pues, el uso de la calculadora, el uso de Google para hacer una búsqueda en una investigación, nos da muchas herramientas que si no las cuestionamos, nos resuelven problemas, pero pueden crear otros, que es esa falta de profundidad en el conocimiento, y se hace más grande la brecha entre quienes pueden crear esas tecnologías y programarlas y aprovecharlas, y quienes solo son usuarios superficiales. Así que yo creo que sí es un arma importantísima para utilizar, pero si estamos pensando en la educación de los más jóvenes, necesita quien los guíe, necesita de una docencia, unos padres de familia efectivos que los sepan guiar para el uso adecuado. ¿Fueron las nuevas tecnologías, licenciado, quizás el problema principal para que la gente dejara de escribir, de leer? Y también, ¿cómo identificar a una persona que está pues dentro de estas estadísticas? Porque ahora, como lo dice Bessie, las redes sociales, aparte de ayudar, también están haciendo mal, porque muchas personas ya no acostumbran ni siquiera a escribir las palabras completas, y otras se han olvidado de algunos acentos, o quizás también cuando lleva H o cuando lleva la M antes de la P. Claro, pero las tecnologías que han venido en, digamos, disminución del hábito de la lectura, de la ortografía y la escritura efectiva, pues no son necesariamente las que se generan a partir del Internet, sino que puede venir desde la radio, puede venir desde la televisión. Son tecnologías que le han quitado tiempo a la lectura, que es un proceso que requiere esfuerzo, que es un proceso detenido, que es un proceso muy personal. Y a medida de que se desarrollan esas tecnologías y se hace más fácil evitar ese esfuerzo personal y la dedicación de tiempo, sí, corre el riesgo de descuidarse el desarrollo de las habilidades correctas de escritura, y luego cuando colectivamente
se pierde esas habilidades, perdemos la responsabilidad unos con otros de expresarnos correctamente, de escribir correctamente, y se vuelve un círculo vicioso. Así que sí, cuando la tecnología nos facilita la vida, también nos puede facilitar caer en una complacencia que nos facilite no prepararnos adecuadamente para vivir sin esa tecnología o para ser capaces de tener nuestras propias ideas y desarrollar nuestros propios proyectos en ausencia de esa tecnología. ¿Qué tendríamos que hacer para, pues, disminuir esta cifra de analfabetos funcionales que hay en Honduras y también en el mundo? Pues la base es la educación. Lo primero que se combate y lo que mejor está medido es el analfabetismo, que es definido por la capacidad de una persona de escribir una sentencia breve que describa su vida. Entonces, partiendo de ahí, partiendo que una persona sale del analfabetismo y puede empezar a utilizar el lenguaje como una herramienta, utilizando eso como piso, tal vez necesitamos crear la conciencia en los docentes que una vez que se sale de ese periodo de educación formal que nos saca del analfabetismo, debe venir el otro, que es sacarnos del analfabetismo funcional sistemáticamente estableciendo competencias básicas numéricas, competencias básicas de lectura e interpretación de textos, y luego le diría que también es la conciencia individual, la responsabilidad individual que cada quien tenga de entender este problema. Por ejemplo, del entender la desinformación, de poder entender fake news. Circulan memes, circulan fotos. Por ejemplo, mi mamá me pasó el otro día una foto del Premio Nobel de Medicina de Japón diciendo que el coronavirus es fabricado. Y me pregunta, ¿es esto cierto? ¿Dijo esto este hombre? Y entonces la capacidad de buscar, investigar y cuestionarse por uno mismo toda esta información que recibimos, que nos crea neurosis, es muy importante. Así que también es identificarse personalmente. Entonces, pues, así como mi madre, como mis hijos se enfrentan a toda esta desinformación, todos en nuestras familias tenemos parientes que estarán teniendo las mismas dudas o nosotros las tenemos nosotros mismos. Entonces, colectivamente tal vez apreciar la importancia de una educación de mayor profundidad y dedicar tiempo a nuestra propia formación. Licenciado, la nueva generación, la generación que ha nacido en esta temporada tecnológica, ¿cómo un padre de familia puede darse cuenta que de repente su hijo es un analfabeto funcional? ¿Cómo un padre de familia puede darse cuenta, tomando en consideración que ahorita nosotros mencionamos, no, pero ese niño sí es pilas porque sabe utilizar muy bien la computadora, la tecnología? Sin embargo, eso, como usted lo mencionaba, no significa que de repente este niño o esta persona sea alguien, no sea un analfabeto funcional, sino que esté mal utilizando todo el tema de la tecnología. ¿Cómo un padre de familia puede darse cuenta que su hijo está o es un analfabeto funcional? Muy buena pregunta, porque la primera pregunta es, ese padre es capaz, si es capaz de tener el análisis, de comprender el concepto de analfabetismo funcional, si lo entiende, yo creo que ya está ganada más de la mitad de la batalla, porque luego el riesgo es que él mismo sea un analfabeto funcional
y no lo entienda y no tenga una capacidad de ver la perspectiva completa. Diría que hay que estar pendiente de el currículo que los hijos están viendo en las escuelas, tratar de aprender con ellos, tener conversaciones, pensar, bueno, pues cuando yo era niño me enseñaron esto en la escuela, lo sabrá mi hijo también, se sabe las tablas de multiplicar, se sabe, como decían antes, qué tal es la ortografía. Es un trabajo que no tiene una solución inmediata, que le puedo decir, vaya ahorita donde su hijo y siga estos pasos y lo va a clasificar dentro de un analfabetismo funcional, sí o no, sino que es una labor detenida que requiere cuidado, que requiere esmero, que requiere esfuerzo y que requiere autocrítica, porque los padres, por ejemplo, para la formación del hábito de la lectura, todos los padres desearían que sus hijos sean lectores, pero ¿cuántos de ellos dan el ejemplo de ser vistos leyendo en casa? Así que empezaría por la autoevaluación de los padres, de saber ellos dónde están en sus conocimientos, y luego un diálogo con los hijos a quienes les pueden enseñar y de quienes pueden aprender, porque como dice usted, ellos han nacido en esta era digital. Licenciado, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en esta mañana en la entrevista de 24 AM para hablar sobre este tema que consideramos es de suma importancia para nuestro país, y tomando en cuenta las condiciones en las que nos encontramos también y en las que nos hemos encontrado desde años atrás en el tema de educación. Le agradecemos muchísimo sus conocimientos. Sabemos que nuestros televidentes a esta hora de la mañana han tomado notas y no habían escuchado de repente sobre ese término. Hoy a poner manos a la obra para trabajar en erradicar el analfabetismo funcional en nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, sí. También sobre este mismo tema, queremos darle a conocer un tuit que ha sido posteado por parte del CONADE, en este caso por el doctor Roberto Herrera Cáceres, donde, escuche bien lo que dice: Día de la Alfabetización. Ombudsman hondureño Roberto Herrera Cáceres insta a impulsar la alfabetización continua como sustento de la educación de calidad en Honduras. El objetivo 4 de la Agencia 2030. Agenda 2030. Exacto, desarrollo sostenible. Ahí está, y también hay una imagen donde también hay un texto que, bueno, es de aquí donde lo tenemos, se ve un poco distante. Impulsemos una alfabetización continua, dice. Impulsemos una alfabetización continua como sustento de la educación de calidad en Honduras, que asegura estándares mínimos de competencias en español, cultura democrática y derechos humanos, lectura y matemáticas, para fomentar la renovación humanista, democrática, responsable y productiva de la sociedad y el Estado, orientándolos al logro del bienestar para todas y todos por medio del desarrollo sostenible. Defensor del Pueblo, Roberto Herrera Cáceres.